Bienvenidos a Gayano 5D, tu fuente de sabiduría y exploración espiritual. En este episodio, nos sumergiremos en el fascinante mundo de la psicología, la espiritualidad y el misticismo, mientras exploramos el intrigante concepto del encuentro con la sombra. Prepárate para adentrarte en las profundidades de la mente y descubrir cómo confrontar y transformar nuestras partes más oscuras para alcanzar una mayor iluminación. Antes de sumergirnos en el fascinante viaje del encuentro con la sombra, quiero expresar mi profundo agradecimiento a la magna presencia del Yo Soy, por permitirnos compartir esta información y ser parte de esta comunidad de buscadores del alma y la verdad. En el camino espiritual, a menudo tememos enfrentar nuestra propia sombra, esas partes oscuras de nosotros mismos que preferiríamos ignorar. Sin embargo, comprender y abrazar nuestra sombra es esencial para nuestro crecimiento y evolución espiritual. A lo largo de este episodio, exploraremos cómo este encuentro con la sombra puede ser un poderoso catalizador de transformación y autoconocimiento. Así que, sin más preámbulos, empecemos este viaje hacia la luz a través de la exploración de la oscuridad. La sombra personal se desarrolla en todos nosotros de manera natural durante la infancia. Cuando nos identificamos con determinados rasgos ideales de nuestra personalidad, como la buena educación y la generosidad, por ejemplo, cualidades que, por otra parte, son reforzadas sistemáticamente por el entorno que nos rodea, vamos configurando lo que Brugge llama el yo de las resoluciones de Año Nuevo. No obstante, al mismo tiempo, vamos desterrando también a la sombra aquellas otras cualidades que no se adecuan a nuestra imagen ideal, como la grosería y el egoísmo, por ejemplo. De esta manera, el ego y la sombra se van edificando simultáneamente, alimentándose, por así decirlo, de la misma experiencia vital. Carl G. Jung descubrió la indisolubilidad del ego y de la sombra en un sueño que recoge en su autobiografía Recuerdos, sueños, pensamientos. Era de noche y me hallaba en algún lugar desconocido avanzando. Lenta y penosamente en medio de un poderoso vendaval la niebla lo cubría todo. Yo sostenía y protegía con las manos una débil lucecilla que amenazaba con apagarse en cualquier momento. Todo parecía depender de que consiguiera mantener viva esa luz. De repente tuve la sensación de que algo me seguía. Entonces me giré y descubrí una enorme figura negra que avanzaba tras de mí. A pesar del terror que experimenté, no dejé de ser consciente en todo momento de que debía proteger la luz a través de la noche y la tormenta. Cuando desperté me di cuenta de inmediato de que la figura que había visto en sueños era mi sombra, la sombra de mi propio cuerpo iluminado por la luz recortándose en la niebla. También sabía que esa luz era mi conciencia, la única luz que poseo, una luz infinitamente más pequeña y frágil que el poder de las tinieblas, pero, al fin y al cabo, una luz, mi única luz. Son muchas las fuerzas que coadyuvan a la formación de nuestra sombra y determinan lo que está permitido y lo que no lo está. Los padres, los parientes, los maestros, los amigos y los sacerdotes constituyen un entorno complejo en el que aprendemos lo que es una conducta amable, adecuada y moral y lo que es un comportamiento despreciable, bochornoso y pecador. La sombra opera como un sistema psíquico autónomo que perfila lo que es el yo y lo que no lo es. Cada cultura, e incluso cada familia, demarca de manera diferente lo que corresponde al ego y lo que corresponde a la sombra. Algunas, por ejemplo, permiten la expresión de la ira y la agresividad, mientras que la mayoría, por el contrario, no lo hacen así. Unas reconocen la sexualidad, la vulnerabilidad y las emociones intensas y otras no. Unas, en fin, consienten la ambición por el dinero, la expresión artística y o el desarrollo intelectual, mientras que otras, en cambio, apenas si las toleran. En cualquiera de los casos, todos los sentimientos y capacidades rechazados por el ego y desterrados a la sombra alimentan el poder oculto del lado oscuro de la naturaleza humana. No todos ellos, sin embargo, son rasgos negativos. Según la analista junguiana Liliane Fraron, este misterioso tesoro encierra tanto facetas infantiles, apegos emocionales y síntomas neuróticos como aptitudes y talentos que no hemos llegado a desarrollar. Así, en sus mismas palabras, la sombra permanece conectada con las profundidades olvidadas del alma, con la vida y la vitalidad. Ahí puede establecerse contacto con lo superior, lo creativo y lo universalmente humano.
La enajenación de la sombra. Nosotros no podemos percibir directamente el dominio oculto de la sombra, ya que ésta, por su misma naturaleza, resulta difícil de aprender. La sombra es peligrosa e inquietante y parece huir de la luz de la conciencia como si ésta constituyera una amenaza para su vida. El prolífico analista junguiano James Hillman dice: el inconsciente no puede ser consciente, la luna tiene su lado oscuro, el sol también se pone y no puede brillar en todas partes al mismo tiempo. Y aún el mismo Dios tiene dos manos. La atención y la concentración exigen que ciertas cosas se mantengan fuera del campo de nuestra visión y permanezcan en la oscuridad. Es imposible estar en ambos lugares al mismo tiempo. Así pues, solo podemos ver a la sombra indirectamente a través de los rasgos y las acciones de los demás, solo podemos darnos cuenta de ella con seguridad fuera de nosotros mismos. Cuando, por ejemplo, nuestra admiración o nuestro rechazo ante una determinada cualidad de un individuo o de un grupo, como la pereza, la estupidez, la sensualidad o la espiritualidad, pongamos por caso, es desproporcionada, es muy probable que nos hallemos bajo los efectos de la sombra. De este modo, pretendemos expulsar a la sombra de nuestro interior proyectando y atribuyendo determinadas cualidades a los demás en un esfuerzo inconsciente por desterrarlas de nosotros mismos. La analista junguiana Marie-Louise von Franz ha insinuado que el mecanismo de la proyección se asemeja al hecho de disparar una flecha mágica. Si el receptor tiene un punto débil como para recibir la proyección, la flecha da en el blanco. Así, por ejemplo, cuando proyectamos nuestro enfado sobre una pareja insatisfecha, nuestro seductor encantó sobre un atractivo desconocido o nuestras cualidades espirituales sobre un gurú, nuestra flecha da en el blanco y la proyección tiene lugar estableciéndose. A partir de entonces se produce un misterioso vínculo entre el emisor y el receptor, cosa que ocurre, por ejemplo, cuando nos enamoramos, cuando descubrimos a un héroe inmaculado o cuando tropezamos con alguien absolutamente despreciable, por ejemplo. Nuestra sombra personal contiene todo tipo de capacidades potenciales sin manifestar, cualidades que no hemos desarrollado ni expresado. Nuestra sombra personal constituye una parte del inconsciente que complementa al ego y que representa aquellas características que nuestra personalidad consciente no desea reconocer y, consecuentemente, repudia, olvida y destierra a las profundidades de su psiquismo solo para reencontrarlas nuevamente más tarde en los enfrentamientos desagradables con los demás. El encuentro con la sombra. Pero aunque no podamos contemplarla directamente, la sombra aparece continuamente en nuestra vida cotidiana y podemos descubrirla en el humor, en los chistes sucios o en las payasadas, por ejemplo, que expresan nuestras emociones más ocultas, más bajas o más temidas. Cuando algo nos resulta muy divertido, el resbalón sobre una piel de plátano o el descubrimiento de un tabú corporal, también nos hallamos en presencia de la sombra. Según John A. Sanford, la sombra suele ser la que ríe y se divierte, por ello es muy probable que quienes carezcan de sentido del humor tengan una sombra muy reprimida. La psicoanalista inglesa Molly Tooby describe 6 modalidades diferentes para descubrir a la sombra en nuestra vida cotidiana, en los sentimientos exagerados respecto de los demás. No puedo creer que hiciera tal cosa. No comprendo cómo puede llevar esa ropa. En el feedback negativo de quienes nos sirven de espejo. Es la tercera vez que llegas tarde sin decírmelo. En aquellas relaciones en las que provocamos de continuo el mismo efecto perturbador sobre diferentes personas. Sam y yo creemos que no has sido sincero con nosotros. En las acciones impulsivas o inadvertidas. No quería decir eso. En aquellas situaciones en las que nos sentimos humillados. Me avergüenza su modo de tratarme. En los enfados desproporcionados por los errores cometidos por los demás. Nunca hace las cosas a su debido tiempo. Realmente no controla para nada su peso. También podemos reconocer la irrupción inesperada de la sombra cuando nos sentimos abrumados por la vergüenza o la cólera o cuando descubrimos que nuestra conducta está fuera de lugar. Pero la sombra suele retroceder con la misma prontitud con la que aparece, porque descubrirla puede constituir una amenaza terrible para nuestra propia imagen. Es precisamente por este motivo que rechazamos tan rápidamente, sin advertirla siquiera, las fantasías asesinas, los pensamientos suicidas o la embarazosa envidia que tantas cosas podría revelarnos sobre nuestra propia oscuridad. R.D.
Laing describía poéticamente este reflejo de negación de la mente del siguiente modo: el rango de lo que pensamos y hacemos está limitado por aquello de lo que no nos damos cuenta. Y es precisamente el hecho de no darnos cuenta de que no nos damos cuenta lo que impide que podamos hacer algo por cambiarlo. Hasta que nos demos cuenta de que no nos damos cuenta, seguirá moldeando nuestro pensamiento y nuestra acción. Si la negación persiste, como dice Laing, ni siquiera nos daremos cuenta de que no nos damos cuenta. Es frecuente, por ejemplo, que el encuentro con la sombra tenga lugar en la mitad de la vida, cuando nuestras necesidades y valores más profundos tienden a cambiar el rumbo de nuestra vida, determinando incluso, en ocasiones, un giro de 180 grados y obligándonos a romper nuestros viejos hábitos y a cultivar capacidades latentes hasta ese momento. Pero a menos que nos detengamos a escuchar esta demanda, permaneceremos sordos a sus gritos. La depresión también puede ser la consecuencia de una confrontación paralizante con nuestro lado oscuro, un equivalente contemporáneo de la noche oscura del alma de la que hablan los místicos. Pero la necesidad interna de descender al mundo subterráneo puede ser postergada por multitud de causas, como una jornada laboral muy larga, las distracciones o los antidepresivos que sofocan nuestra desesperación. En cualquiera de estos casos, el verdadero objetivo de la melancolía escapa de nuestra comprensión. En la antigüedad, los seres humanos conocían las diversas dimensiones de la sombra: la personal, la colectiva, la familiar y la biológica. En los dinteles de piedra del hoy derruido templo de Apolo en Delfos, construido sobre una de las laderas del monte Parnaso, los sacerdotes grabaron dos inscripciones, dos preceptos, que han terminado siendo muy famosos y siguen conservando en la actualidad todo su sentido. En el primero de ellos, «Conócete a ti mismo», los sacerdotes del Dios de la Luz aconsejaban algo que nos incumbe muy directamente: «Conócelo todo sobre ti mismo», lo cual podría traducirse como «Conoce especialmente tu lado oscuro». Nosotros somos herederos directos de la mentalidad griega, pero preferimos ignorar a la sombra, ese elemento que perturba nuestra personalidad. La religión griega, que comprendía perfectamente este problema, reconocía y respetaba también el lado oscuro de la vida y celebraba anualmente, en la misma ladera de la montaña, las famosas bacanales, orgías en las que se honraba la presencia contundente y creativa de Dionisos, el dios de la naturaleza, entre los seres humanos. Hoy en día Dionisos perdura entre nosotros en forma degradada en la figura de Satán, el diablo, la personificación del mal, que ha dejado de ser un dios a quien debemos respeto y tributo para convertirse en una criatura con pezuñas desterrada al mundo de los ángeles caídos. Marie-Louise von Franz reconoce las relaciones existentes entre el diablo y nuestra sombra personal, afirmando: en la actualidad, el principio de individuación está ligado al elemento diabólico, ya que éste representa una separación de lo divino en el seno de la totalidad de la naturaleza. De este modo, los elementos perturbadores, como los afectos, el impulso autónomo hacia el poder y cuestiones similares, constituyen factores diabólicos que perturban la unidad de nuestra personalidad. Nada en exceso. La segunda inscripción cincelada en Delfos, nada en exceso, es, si cabe, todavía más pertinente a nuestro caso. Según E.R. Datz, se trata de una máxima por la que solo puede regirse quien conoce a fondo su lujuria, su orgullo, su rabia, su gula, todos sus vicios en definitiva, ya que solo quien ha comprendido y aceptado sus propios límites puede decidir ordenar y humanizar sus acciones. Vivimos en una época de desmesura, demasiada gente, demasiados crímenes, demasiada explotación, demasiada polución y demasiadas armas nucleares. Todos reconocemos y censuramos estos abusos, aunque al mismo tiempo nos sintamos incapaces de solucionarlos. Pero ¿qué es, en realidad, lo que podemos hacer con todo esto? La mayor parte de las personas destierran directamente las cualidades inaceptables e inmoderadas a la sombra inconsciente o las expresan en sus conductas más oscuras. De este modo, sin embargo, los excesos no desaparecen, sino que terminan transformándose en síntomas tales como los sentimientos y las acciones profundamente negativas, los sufrimientos neuróticos, las enfermedades psicosomáticas, las depresiones y el abuso de drogas, por ejemplo.
El hecho es que cuando sentimos un deseo muy intenso y lo relegamos a la sombra opera desde ahí sin tener en cuenta a los demás. Cuando estamos muy hambrientos y rechazamos ese impulso terminamos atormentando a nuestro cuerpo comiendo y bebiendo en exceso. Cuando sentimos una aspiración elevada y la desterramos a la sombra nos condenamos a la búsqueda de gratificaciones sustitutorias instantáneas o nos entregamos a actividades hedonistas tales como el abuso de alcohol o drogas. La lista podría ser interminable, pero lo cierto es que podemos observar por doquier los excesos del crecimiento desmesurado de la sombra, la amoralidad de la ciencia y la estrechísima colaboración existente entre el mundo de los negocios y la tecnología pone en evidencia nuestro deseo incontrolado de aumentar nuestro conocimiento y nuestro dominio sobre la naturaleza. El papel distorsionado y codependiente de quienes se dedican a las profesiones de ayuda y la codicia de médicos y empresas farmacéuticas que se manifiesta en la compulsión farisaica a ayudar y curar a los demás. La apatía del trabajo alienante, la rápida obsolescencia generada por la automación y la hubris del éxito se expresan en la aceleración y deshumanización de los trabajos. El interés desmesurado en la maximización de los beneficios y el progreso que se evidencian en el crecimiento a ultranza del mercantilismo. El consumismo, el abuso de la publicidad, el derroche y la polución desenfrenada nos revelan el grado de materialismo hedonista existente en nuestra sociedad. El narcisismo generalizado, la explotación personal, la manipulación de los demás y el abuso de mujeres y niños evidencia el deseo de controlar las dimensiones innatamente incontrolables de nuestra propia vida. La obsesión por la salud, las dietas, los medicamentos y la longevidad a cualquier precio testimonia nuestro permanente miedo a la muerte. Estas facetas oscuras impregnan todos los estratos de nuestra sociedad y las soluciones que suelen ofrecerse a los excesos de la sombra colectiva no hacen más que agravar el problema. Consideremos, por ejemplo, las atrocidades cometidas por el fascismo y el autoritarismo en Europa, intentos reaccionarios de solucionar el desorden social, la decadencia y la permisividad de la época. O el moderno resurgimiento del fundamentalismo religioso y político que se extiende por doquier y que, en palabras de W. B. Yeats, ha desatado la anarquía sobre el mundo. A esto se refería Jung cuando decía, hemos olvidado ingenuamente que bajo el mundo de la razón descansa otro mundo. Ignoro lo que la humanidad deberá soportar todavía antes de que se atreva a admitirlo. Ahora o nunca desde tiempo inmemorial la historia nos evidencia las plagas de la maldad humana. Naciones enteras han caído en ataques de histeria colectiva de dimensiones devastadoras. Hoy en día el aparente final de la Guerra Fría nos coloca en una situación excepcionalmente esperanzadora. Por primera vez las naciones parecen reflexionar sobre sí mismas y tratan de cambiar de rumbo. El siguiente artículo, citado por Jerome S. Bernstein en su libro Power and Politics, es sumamente elocuente a este respecto. El 11 de junio de 1988 el Philadelphia Inquirer comentaba del siguiente modo la noticia del gobierno soviético anunciando la suspensión temporal de los exámenes de historia en todo el país. La Unión Soviética anunció ayer la suspensión de los exámenes finales de historia de más de 53 millones de estudiantes arguyendo que los textos de historia habían envenenado con mentiras las mentes y los cuerpos de generaciones enteras de niños soviéticos. Izvestia, órgano oficial del gobierno, afirmaba que esta decisión excepcional pretende acabar con la transmisión de mentiras de generación en generación, un proceso que originó la consolidación de un sistema político y económico estalinista al que los actuales líderes quieren poner fin. La culpabilidad de quienes han engañado de ese modo a generaciones enteras es inconmensurable, rezaba uno de los titulares del artículo. Hoy estamos recogiendo los amargos frutos de nuestra propia lasitud moral, estamos pagando por la conformidad y el silencio aprobador que tanto nos avergüenza y que impide que podamos mirar a la cara y responder sinceramente a las preguntas de nuestros hijos. Esta admirable confesión pública de toda una nación jalona el final de una era. Según Sam Kim, autor de Faces of the Enemy, las únicas naciones seguras son aquellas que recurren de manera sistemática a vacuna de la libertad de prensa y en la que se desoyen los gritos emponzoñados que apelan al destino divino y la paranoia santificada.
Hoy en día el mundo se mueve en dos direcciones aparentemente opuestas, una de ellas se aleja de los regímenes fanáticos y totalitarios mientras que otra se dirige hacia ellos. Ante tales fuerzas nos sentimos impotentes o experimentamos una sensación de culpabilidad por nuestra complicidad inconsciente en la situación en que se halla inmerso nuestro mundo. Hace ya más de medio siglo que Jung describió explícitamente la naturaleza de este vínculo. La voz interna pertenece a la conciencia cualesquiera sean los sufrimientos de la totalidad, sea cual fuere la nación o la humanidad de la que formemos parte. El mal se presenta pues en forma individual y debemos comenzar suponiendo que solo constituye un rasgo del carácter individual. Solo disponemos de una forma de protegernos de la maldad humana representada por la fuerza inconsciente de las masas, desarrollar nuestra conciencia individual. Si desperdiciamos esta oportunidad para aprender o fracasamos en actualizar lo que nos enseña el espectáculo de la conducta humana, perderemos nuestra capacidad de cambiarnos a nosotros mismos y, consecuentemente, de cambiar también al mundo. El mal permanecerá siempre con nosotros, lo cual no significa, sin embargo, que debamos tolerar sus desmesuradas consecuencias. En 1959 Jung dijo, es inminente un gran cambio en nuestra actitud psicológica. El único peligro que existe reside en el mismo ser humano. Nosotros somos el único peligro, pero lamentablemente somos inconscientes de ello. En nosotros radica el origen de toda posible maldad. Walt Kelly, el dibujante de Pogo, dijo simplemente, hemos encontrado al enemigo, somos nosotros mismos. Hoy en día debemos renovar el significado psicológico de la idea de poder individual. La frontera para enfrentarnos a la sombra se halla, hoy como siempre, en el interior del individuo. Recuperar la sombra. El descubrimiento de la sombra tiene por objeto fomentar nuestra relación con el inconsciente y expandir nuestra identidad, compensando, de ese modo, la unilateralidad de nuestras actitudes conscientes con nuestras profundidades inconscientes. Según el novelista Tom Robbins, descubrir la sombra nos permite estar en el lugar correcto del modo correcto. Cuando mantenemos una relación correcta con la sombra, el inconsciente deja de ser un monstruo diabólico, ya que, como señalaba Jung, la sombra solo resulta peligrosa cuando no le prestamos la debida atención. Cuando mantenemos una relación adecuada con la sombra, restablecemos también el contacto con nuestras capacidades ocultas. El trabajo con la sombra, un término acuñado para referirnos al esfuerzo constante por desarrollar una relación creativa con la sombra, nos permite aumentar el autoconocimiento y, en consecuencia, aceptamos de una manera más completa. Encauzar adecuadamente las emociones negativas que irrumpen inesperadamente en nuestra vida cotidiana. Liberamos de la culpa y la vergüenza asociadas a nuestros sentimientos y acciones negativas. Reconocer las proyecciones que tiñen de continuo nuestra opinión de los demás. Sanar nuestras relaciones mediante la observación sincera de nosotros mismos y la comunicación directa. Y utilizar la imaginación creativa, vía sueños, pintura, escritura y rituales, para hacernos cargo de nuestro yo alienado. Quizás de ese modo dejemos de oscurecer la densidad de la sombra colectiva con nuestras propias tinieblas personales. La astróloga y analista junguiana británica Les Green señala la naturaleza paradójica de la sombra como depositaria de la oscuridad y baliza que jalona el camino hacia la luz. En su opinión, el lado enfermo y doliente de nuestra personalidad encierra simultáneamente a la sombra oscura que se niega a cambiar y al Redentor que puede transformar nuestra vida y modificar nuestros propios valores. En cierto modo, este Redentor es anormal porque lleva consigo algún tipo de estigma. Por ello puede descubrir el tesoro escondido, salvar a la princesa o matar al dragón. La sombra es, pues, al mismo tiempo, aquello a redimir y el sufrimiento redentor. Todo lo que posee substancia posee también una sombra. El ego se yergue ante la sombra como la luz ante la oscuridad. Por más que queramos negarlo, somos imperfectos y quizás sea precisamente la sombra, las cualidades que no aceptamos de nosotros mismos, como la agresividad, la vergüenza, la culpa y el sufrimiento. Por ejemplo, la que nos permita hacer ceder a nuestra propia humanidad. Utilizamos todo tipo de metáforas para referirnos al encuentro directo con nuestro aspecto más oscuro, descubrir nuestros demonios, luchar con el diablo, descender al mundo subterráneo, noche oscura del alma, crisis de la mediana edad, etc.
ese aspecto tenebroso al que denominamos de muy diversas maneras yo enajenado, yo inferior, gemelo o hermano oscuro, en los escritos bíblicos y mitológicos, doble, yo reprimido, alter ego, id, etc. ¿Pero somos nosotros los que poseemos una sombra o acaso es la sombra la que nos posee a nosotros? Carl G. Jung formuló esta misma pregunta como una adivinanza cuando dijo, ¿cómo puedes encontrar a un león que te ha devorado? La sombra es, por definición, inconsciente y, por consiguiente, no siempre es posible saber si estamos o no sometidos al dominio de alguno de los contenidos de nuestra sombra. Según Jung, todo ser humano conoce intuitivamente el significado de los términos sombra, personalidad inferior y alter ego. Y si lo ha olvidado, agregaba bromeando sobre el hombre normal, ahí están las homilías, su esposa o el recaudador de impuestos para recordárselo. Para poder descubrir a la sombra en nuestra vida cotidiana, para poder aceptarla y poner así fin al control compulsivo que suele ejercer sobre nosotros, es necesario, antes que nada, tener un conocimiento global sobre el fenómeno. El concepto de sombra se deriva de los hallazgos de Sigmund Freud y Carl G. Jung. Este último se refirió a los descubrimientos de su predecesor como el análisis más profundo y minucioso del abismo existente entre los aspectos luminosos y oscuros de la naturaleza humana. Según Lilia N. E. Fraron, colega y discípula de Jung, en 1912, todavía bajo la influencia de las teorías de Freud, Jung utilizó el término lado oscuro del psiquismo para referirse a los deseos no reconocidos y a los aspectos reprimidos de la personalidad. En su ensayo sobre la psicología del inconsciente, publicado en 1917, Jung se refirió a la sombra personal como el otro en nosotros, la personalidad inconsciente de nuestro mismo sexo, lo inferior y censurable, ese otro yo que nos llena de embarazo y de vergüenza. Entiendo por sombra el aspecto negativo de la personalidad, la suma de todas aquellas cualidades desagradables que desearíamos ocultar, las funciones insuficientemente desarrolladas y el contenido del inconsciente personal. La sombra solo es negativa desde el punto de vista de la conciencia. No se trata, como insistía Freud, de algo inmoral e incompatible con nuestra personalidad consciente, sino que, por el contrario, contiene cualidades que poseen potencialmente una extraordinaria trascendencia moral. Esto resulta particularmente cierto, decía Fraron, cuando contiene cualidades que la sociedad valora positivamente pero que el individuo considera como algo inferior. La sombra de Jung es parecida a lo que Freud denominaba lo reprimido, pero se diferencia de ello en que constituye una especie de subpersonalidad que posee, como ocurre con la personalidad autónoma superior, sus propios contenidos, sean pensamientos, ideas, imágenes o juicios de valor autónomos. En 1945 Jung definió a la sombra como lo que una persona no desea ser. Uno no se ilumina imaginando figuras de luz, afirmó, sino haciendo consciente la oscuridad, un procedimiento, no obstante, trabajoso y, por tanto, impopular. Hoy en día la sombra se refiere a aquella parte del psiquismo inconsciente contigua a la conciencia, aunque no necesariamente aceptado por ella. De este modo, la personalidad de la sombra, opuesta a nuestras actitudes y decisiones conscientes, representa una instancia psicológica negada que mantenemos aislada en el inconsciente donde termina configurando una especie de personalidad disidente. Desde este punto de vista la sombra es pues una especie de compensación a la identificación unilateral de nuestra mente consciente con aquello que le resulta aceptable. Para Jung y sus seguidores la psicoterapia constituye un ritual de renovación que nos permite acercar e integrar en la conciencia la personalidad de la sombra, reducir su potencial inhibidor o destructor y liberar la energía positiva de la vida que se halla atrapada en ella. A lo largo de su dilatada y prominente carrera Jung se ocupó también de los problemas de la destructividad personal y de la maldad colectiva. Sus investigaciones terminaron demostrando que el hecho de afrontar la sombra y el mal es, en última instancia, un secreto individual, equiparable al de experimentar a Dios, una experiencia tan poderosa que puede transformar completamente la vida de una persona. Encontrar a la sombra nos obliga a ralentizar el paso de nuestra vida, escuchar las evidencias que nos proporciona el cuerpo y concedernos el tiempo necesario para poder estar solos y digerirlos. Crípticos mensajes procedentes del mundo subterráneo.
Quiero agradecerles de todo corazón por haber visitado nuestro canal. Ha sido un encuentro especial, una oportunidad de explorar juntos las profundidades de la sombra. Si les ha gustado este video, les pido que lo compartan y dejen su like, porque eso nos ayuda a llegar a otras almas que puedan beneficiarse de esta información. Explorar nuestra sombra es como adentrarse en las profundidades de un bosque desconocido. Es en ese lugar oscuro y desconocido donde encontramos aspectos de nosotros mismos que hemos ignorado o reprimido. Sin embargo, recordemos que la sombra no es solo maldad, sino una parte integral de nuestra psique. Al abrazar y comprender nuestra sombra, podemos alcanzar una mayor integridad y autenticidad. En lugar de temer a la oscuridad, podemos aprender de ella y usarla como un catalizador para el crecimiento personal. Como Yu nos enseñó, la verdadera iluminación surge cuando enfrentamos nuestra sombra con valentía y comprensión, también contribuimos al equilibrio de nuestra mente y nuestro espíritu. Al reconocer y aceptar nuestras partes oscuras, liberamos energía que antes estaba atrapada en la negación. Esto nos permite crecer, evolucionar y alcanzar un mayor estado de conciencia. Así que, recordemos siempre que en el encuentro con nuestra sombra, encontramos una oportunidad para transformarnos y sus comentarios son invaluablemente importantes, ya que nos ayudan a crecer, a corregir acciones y a mejorar como personas y como equipo. Yo soy Adolfo Arroyo, y les agradezco de nuevo. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos en sus sueños y hasta pronto.